como el asíndenton. El asíndenton es la figura retórica en la que se va a omitir de forma intencional las conjunciones y los nexos. Podemos entonces encontrar esta figura entre las oraciones complejas o las enumeraciones. La finalidad va a ser entonces agilizar la lectura y dar una mayor fluidez y una velocidad al texto. Ejemplos sencillos: la vi, sonreí, callé, huí. Pasan las horas, los días, los meses, los años. Nuestro amor se convirtió en todo, poco o nada. Amar, amar hasta morir. Ese es un ejemplo del asíndenton. ¿Alguna pequeña pregunta hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Se siguen viendo las láminas? Alejandra, ¿sigues viendo las láminas? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Disculpe que yo los interrumpa en esto, pero para mí es importante que me escuchen y que yo no me ponga a hablar solo y que no me estén escuchando. Seguimos entonces con las figuras que estamos analizando para pasar a nuestra otra parte de análisis de texto. Los pleonasmos. ¿Qué son los pleonasmos? Los pleonasmos, como indica nuestra lámina, son en demasía o redundancia viciosa de palabras. Y es fácilmente conocido los pleonasmos porque uno lo escucha inclusive, es rara vez, por supuesto, uno los puede leer en un texto, pero si uno lo llega a identificar, ya uno sabe que eso es un pleonasmo. ¿Y qué es un pleonasmo? Es una repetición viciosa de palabras que llevan a redundancia, como subo para arriba, como dice el ejemplo en la lámina, míralo con tus ojos. Esta es muy común, inclusive cita previa, esta es muy común, cita previa, y esta mucho más, inclusive uno lo ve en escritos oficiales, lapso de tiempo. Lapso de tiempo. Esos son pleonasmos que no deberían incluirse dentro de un texto. Y les repito, cita previa, lapso de tiempo, aún uno todavía lo sigue viendo dentro de literatura, inclusive, que son de autores reconocidos, y uno observa este tipo de figuras que no deberían pertenecer o no deberían estar dentro de una estructura de un texto calificado. Ahora pasemos a las interrogaciones retóricas. Las preguntas retóricas van a plantear siempre entonces cuando alguien nos está conversando y nos dice es simplemente retórica, uno debe entender de qué se nos está hablando. Y esta figura es perfectamente identificable también en un texto, pero es más común observarla dentro de los discursos. Las preguntas retóricas, por supuesto, van a ser los planteamientos de interrogantes cuya respuesta es innecesaria o es obvia. Son aquellas preguntas que uno está haciendo que no necesitan respuesta. Y por supuesto, su efecto va a ser el provocar y forzar al lector a sacar su propia conclusión. Repito, no necesita respuesta realmente la retórica, pero es el efecto que quiere causar dicha pregunta va a ser el de provocar y forzar al lector a sacar su propia conclusión. Ejemplo de una pregunta retórica, y tenemos varios dentro de la lámina. ¿Acaso nacimos para ser esclavos? ¿Cómo quedamos callados como todo lo que afirman son mentiras? Y así sucesivamente sigue
los ejemplos de lo que se conoce como una pregunta retórica. Ahora bien, dentro de la próxima, a mí sí me gustaría que analizara la próxima alguno de nuestros compañeros para dinamizar un poco el finalizar de la identificación de cada una de estas figuras. Propongo, Rosimar, ¿estás viendo las láminas en este momento? Rosimar, ¿estás ahí? Rosimar, ¿me escuchas, Rosimar? Sí, profe. ¿Tú tienes acceso en tu monitor a las láminas? ¿Las estás viendo todavía? Sí, la estoy viendo. Ok, entonces vamos a colocarte la próxima y si eres tan amable, nos lees la próxima, por favor, si eres tan amable. Antes pues está bien. ¿Cómo no? Ahí va. Perifrasis. ¿Qué es la perifrasis? Ya va que no tengo lentes, chiquitito. Ah, ok. Perifrasis es una figura retórica que consiste en utilizar una o más palabras para expresar una idea o acción, que normalmente se podría expresar con una sola palabra. Es una forma de ampliar o enriquecer el significado de una expresión mediante la acción de verbos. No se lee lo que dice. Auxiliares, de verbos auxiliares. O locuciones verbales. La perifrasis puede acotar matices de tiempo, modo, aspecto o aspecto descriptivo a la acción principal. Por ejemplo, en la frase voy a comenzar a estudiar, la perifrasis voy a comenzar indica una acción futura que aún no ha comenzado. Gracias, muchas gracias, Rosimar. Entonces, ahí vemos que la perifrase es una figura retórica también que va a consistir en eso mismo que leía nuestra compañera, en utilizar una o más palabras para expresar una idea o una acción que normalmente se podría expresar con una sola palabra. Y el ejemplo se dice a sí mismo. El ejemplo que habíamos dado es sencillo, pero es simplemente para identificar la figura y para que tomen nota que es necesario para nuestro crecimiento sapiencial que todas estas figuras de identificación literaria las fijemos como parte de nuestra herramienta investigativa. Ahora vamos a pasar entonces a una figura mucho más conocida para nosotros, es mucho más utilizada, pero es más conocida. Paola, ¿nos podrías leer la metáfora, por favor, si eres tan amable, si tienes identificación de la lámina, por favor? Sí, metáfora. Es referirse a una cosa mencionando otra de forma poética. Ejemplo, ese niño es la oveja negra de la familia. O tu voz es música para mis oídos. También está, palabras son perlas de sabiduría. Y la risa es la mejor medicina. Gracias, Paola. Entonces la metáfora es una figura que, insisto, es mucho más conocida para nosotros que la figura anterior. Hay figuras verdaderamente que son sencillas de identificar cuando le colocan a uno un ejemplo, pero indudablemente que cuando se la mencionan, el mismo nombre lleva a uno a confusión. La metáfora no es una de esas figuras. No es una de esas figuras. Ahora hablemos de la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? La hipérbole entonces va a ser una figura literaria que va a consistir en exagerar, aumentando o a su vez también disminuyendo de manera, por supuesto, excesiva las cualidades o las características de aquello de lo que se habla. Repito, la hipérbole, como su nombre lo indica, hiper es una exageración, ya sea, puede ser aumentándolo de manera exagerada, exponencial, o reduciéndola de manera mínima, minimizándola. Eso es lo que se conoce en una figura literaria como la hipérbole. Dentro de los ejemplos tenemos varios señalados en nuestra lámina. Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. Te amo tanto que hablo con los árboles.
etcétera. Eso es lo que se conoce como la hipérbole. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto, la ironía. Vamos a leer entonces esta figura que es la ironía. Y me gustaría que Winifred, si estás viendo las láminas, nos podrías leer la ironía, por favor. Sí, profe. Ya va, que sale un poco borroso. La ironía, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Perfectamente. La ironía general, gracias Winifred, muy amable. La ironía, le coloqué en la lámina, es necesario no confundirla con el sarcasmo. Hay gente que a veces, muchísimas personas tienden a confundir ambos términos. La ironía entonces no es necesario es necesario no confundirla con el sarcasmo, puesto que el sarcasmo a veces se puede malinterpretar o interpretar como dice nuestra lámina, como una burla, algo extremadamente mordaz que puede inclusive ofender a el escucha, al que uno le proporciona la información que le quiere suministrar. Entonces es verdaderamente importante para nuestro vocabulario no confundir la ironía con el sarcasmo, puesto que podríamos incurrir en algunos excesos por falta de conocimiento, que el sarcasmo puede inclusive llevarnos a caer en la burla y hasta ser cruel con alguna persona. Pasemos entonces a otra figura literaria que nos gustaría saber si Michael me dijo que no tenía micrófono, como que me dijo. Darwin, ¿podrías leernos el antítesis, por favor? La antítesis dentro de nuestra lámina, si tienes acceso a la lámina, por favor. Darwin, ¿estás ahí? Alejandra levantó la mano. Perfectamente, entonces, Alejandra, que ya que Darwin no nos escucha en este momento, Alejandra, procede con la antítesis, por favor. Voy, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Antítesis. Es la oposición o ya va, que estoy en el teléfono y no puedo leer muy bien. Tranquila, con calma, pero repito otra vez, ¿cómo dijiste? Es la oposición. No, al principio, desde el principio, Alejandra, desde el principio. Léelo desde el principio. Bueno, profe, la antítesis. No sé, fíjate, disculpa que te interrumpa. Acuérdate que lleva un acento, no sé si no se ve, ¿oíste? El acento, tienes que hacer énfasis en el acento, ¿oíste? A lo mejor, discúlpame si no se ve por la mala elaboración de la lámina. Tranquila, no importa, pero antes, procede, tranquila, procede. Sí, con el teléfono se ve muy poco. Sí, está bien, procede, anda. Disculpa que te interrumpa. Es la oposición o contraste entre dos ideas opuestas. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, gracias, Alejandra. Efectivamente, la antítesis es el contraste entre dos ideas. Eso es lo que se conoce como antítesis, el contraste entre dos ideas. La contra de una idea principal. Y dentro de los ejemplos perfectamente señalados dentro de nuestra lámina, podemos leer uno o dos, que es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Eso es de el gran Pablo Neruda. Y otro, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Eso lo dijo Rubén Darío, porque ahora me estaba adelantando a Ricardo Montaner. Este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. Esos son ejemplos de la antítesis.
De manera tal que con esta parte nos falta entonces los elementos y los procesos de la comunicación, pero son las 2:50. Y hasta aquí vamos a parar nuestra parte teórica. Ahora bien, nosotros tenemos pendiente una actividad y quisiera, en orden de los que estoy viendo, Alejandra mismo, si podrías, ya que le estoy dando acceso a alguno de los compañeros que me está pidiendo acceso a la... ¿Podrías, Alejandra, describirnos el resumen y tu resumen crítico del segundo texto que nosotros mandamos para la clase? ¿Serías tan amable, por favor? Te escuchamos. A ver cómo realizaste el análisis. Alejandra, ¿estás ahí todavía? Ok, entonces te escuchamos cuando puedas el análisis del segundo texto. Ok. Si no me habías escuchado, Alejandra, vamos a proceder al análisis de los textos, del segundo texto que nosotros habíamos enviado, a ver cómo habías realizado el tuyo. ¿No los podrías? Ok, Alejandra dice que me lo va a pasar por Word. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces con Winifred. Winifred, por favor, ¿podrías leernos nuestro texto? Winifred, ¿sí me escuchas? Winifred, ¿todavía estás ahí? Winifred también se acaba de ir. Al parecer así está ahí. Winifred, ¿me escuchas? Winifred. Ya va, profe, que se me acaba de ir la luz. Entiendo. A Winifred se le fue la luz. Perfectamente. Vamos arriba. Veo aquí a Paola. Paola, estoy conectándome con datos, dice Winifred. Paola, ¿podrías decirnos el resumen del segundo texto, si lo tienes realizado? Paola, por favor. ¿Cómo te quedó tu resumen? Okay. Bueno, mi resumen es un poco largo igual. No, pero me gustaría escucharlo. Pero me gustaría escucharlo desde el principio. Ok, la antropología criminal por César Lombroso, peligrosidad y atavismo. En este escrito o en este texto, el autor nos habla sobre cómo la criminología alcanzó cierta ciencia en el siglo XIX, dejando atrás su etapa científica, donde habían relacionado la conducta delictiva de los seres humanos con cuestiones metafísicas. Ahora algunos autores para entonces mencionaban que ahora era una disciplina de rango científico, gracias a los aportes que dieron los estudios estadísticos de Michel André Gerry. No sé, aquí no se dice está, pero no sé si es el nombre del trabajo o es parte del nombre de esta persona. Y se empezaron a utilizar las estadísticas como un medio probatorio para cualquier fenómeno. Se distanciaron así de los criminólogos clásicos para luego defender la idea de que aquí me enredé. Se distanciaron de los criminólogos clásicos que defendían que la sociedad el crimen de la sociedad era una necesidad natural, y de los discursos abstractos sobre los delitos, para entonces dar práctica estudios con los estudios de Lombroso sobre los rasgos antropológicos de los criminales.
La antropología criminal para entonces ya no era un saber aislado, sino todo lo contrario. Ahora se buscaba justificar las hipótesis con diferentes teorías y descubrimientos de la época que surgieron a través de otras medicinas de otras disciplinas como la medicina, la biología, la fisiología, la psiquiatría, entre otras. Estos eran saberes puramente indiciales o conjeturales, pero los criminólogos italianos lo consideraron como si fueran conocimientos de carácter objetivo y verdadero. Aplicando todo este conocimiento contemporáneo a su objeto de estudio, favorecieron la elaboración del discurso criminológico. Entonces ahora los criminólogos discutían constantemente en conferencias internacionales